La superstición colectiva en la visión de Spinoza, analizando la muerte del Papa. Cuando un evento de inmensa magnitud ocurre en una fecha simbólica, el mundo entero parece detenerse. ¿No es fascinante cómo buscamos desesperadamente patrones y significados ocultos en estas coincidencias? ¿Acaso no sentimos todos ese impulso primitivo de interpretar estas señales como mensajes de un orden superior? La muerte de un papa durante la Pascua representaría para millones de personas mucho más que un simple acontecimiento. Sería interpretada como una señal divina, un presagio cósmico, una ruptura en el tejido mismo de lo cotidiano. Pero, ¿y si existiera una explicación más profunda para esta tendencia humana? ¿Y si un filósofo del siglo XVII ya hubiera descifrado los mecanismos psicológicos detrás de nuestra obsesión por encontrar significados sobrenaturales en eventos naturales? Los hombres están guiados más por el miedo que por la razón, declaraba Baruch Spinoza, ese pensador revolucionario que se atrevió a cuestionar los cimientos mismos del pensamiento religioso de su época. ¿No resulta inquietante que, siglos después, seguimos cayendo en las mismas trampas mentales que él identificó con tanta precisión? Hoy nos sumergiremos en el universo intelectual de este filósofo radical para comprender cómo la superstición colectiva moldea nuestra percepción de la realidad, incluso en pleno siglo XXI. ¿Estamos realmente tan avanzados como creemos? ¿O seguimos siendo esclavos de los mismos temores ancestrales, solo que disfrazados con ropajes contemporáneos? ¿Qué diría Spinoza al observar nuestras reacciones ante la muerte de un papa durante la Pascua? ¿Cómo aplicaría su sistema filosófico para analizar este fenómeno de superstición colectiva que sigue tan presente en nuestra supuesta era de razón y ciencia? Te invito a embarcarte en esta travesía filosófica donde desmitificaremos el fenómeno de la superstición a través de las lentes de uno de los pensadores más incomprendidos y revolucionarios de la historia occidental. Un hombre que pagó el alto precio del ostracismo por atreverse a pensar lo impensable. Spinoza y su revolución filosófica. ¿Quién fue realmente Baruch Spinoza y por qué sus ideas siguen siendo tan perturbadoramente relevantes 4 siglos después de su nacimiento? Nacido en 1632, en el seno de una comunidad judía sefardí en Ámsterdam, Spinoza creció en un entorno paradójico. Por un lado, la comunidad judía mantenía estrictas normas religiosas. Por otro, Ámsterdam representaba un oasis de relativa libertad intelectual, en una Europa dominada por la intolerancia religiosa. Esta tensión marcaría profundamente su desarrollo intelectual. Podemos imaginar el trauma personal y social que significó para un joven de apenas 23 años ser sometido a un herem, la forma más severa de excomunión judía. En 1656, la comunidad judía de Ámsterdam pronunció contra Spinoza una de las condenas más brutales que se conservan. Maldito sea de día y maldito sea de noche. Maldito sea cuando se acuesta y maldito sea cuando se levanta. Maldito sea cuando sale y maldito sea cuando regresa. ¿Qué crimen tan terrible había cometido para merecer semejante castigo? Su pecado imperdonable fue desarrollar una visión de Dios que desafiaba toda ortodoxia religiosa. ¿No es asombroso que en una época dominada por la superstición y el dogmatismo religioso, un joven comerciante se atreviera a formular una concepción de lo divino tan radicalmente distinta? Para Spinoza, Dios no era un ser trascendente con voluntad y emociones humanas, sino la totalidad de la naturaleza misma. Su revolucionaria fórmula, Deus sive natura, Dios, es decir, la naturaleza, constituyó un terremoto filosófico cuyas réplicas aún sentimos. ¿Qué implicaciones tiene esta visión para nuestra comprensión de eventos como la muerte de un papa durante la Pascua? Si Dios es la naturaleza misma, operando según leyes necesarias e inmutables, entonces no resulta absurdo interpretar cualquier evento natural como un signo o mensaje divino. Para Spinoza, Dios no interviene en el mundo
porque no es un ser separado de Él. Dios no tiene voluntad ni intenciones, porque estas son características antropomórficas que proyectamos sobre lo divino desde nuestra limitada perspectiva humana. El determinismo spinoziano representa otro aspecto revolucionario de su pensamiento. En un mundo donde todo sucede por necesidad, donde cada evento es el resultado inevitable de una cadena infinita de causas, ¿qué lugar queda para el milagro o la señal divina? No es la muerte de cualquier ser humano, incluso un papa, simplemente la culminación necesaria de procesos naturales. ¿Acaso el hecho de que ocurra durante la Pascua es algo más que una coincidencia temporal que nosotros, desde nuestra tendencia a buscar patrones, dotamos de significado sobrenatural? La Ética, su obra maestra escrita según el método geométrico, representa el intento más ambicioso de Spinoza por desarrollar un sistema filosófico completo que abarcara desde la metafísica hasta la psicología humana. Publicada póstumamente en 1677, la Ética ofrece una disección implacable de las pasiones humanas y propone un camino hacia la libertad a través del conocimiento adecuado. No resulta paradójico que este tratado sobre la libertad esté construido sobre un determinismo absoluto. Para Spinoza, la verdadera libertad no consiste en un mítico libre albedrío, sino en comprender la necesidad que gobierna todas las cosas, incluidas nuestras propias pasiones y deseos. ¿Qué significa esto para nuestra comprensión de la superstición? Según Spinoza, cuando atribuimos significados sobrenaturales a eventos como la muerte de un papa durante la Pascua, no estamos ejerciendo nuestra libertad de interpretación, sino que estamos siendo esclavos de pasiones como el miedo y la esperanza, que nublan nuestro entendimiento de las verdaderas causas naturales. Al exiliarse en La Haya tras su excomunión, Spinoza vivió modestamente como pulidor de lentes ópticos, rechazando cátedras universitarias para preservar su independencia intelectual. ¿No hay algo profundamente simbólico en esta ocupación? Mientras pulía lentes que ayudaban a otros a ver con mayor claridad el mundo físico, Spinoza pulía conceptos filosóficos que nos permiten ver con mayor claridad la realidad detrás de las apariencias y supersticiones. La anatomía de la superstición. ¿Qué entendía exactamente Spinoza por superstición y por qué su análisis sigue siendo tan pertinente cuando analizamos fenómenos como la reacción colectiva ante la muerte de un papa durante la Pascua? Para Spinoza, la superstición no es simplemente un conjunto de creencias erróneas o primitivas, es una forma específica de conocimiento inadecuado que surge del miedo y la ignorancia de las causas naturales. En el prefacio de su Tratado Teológico Político, 1670, obra que casi le cuesta la vida por su audacia crítica, Spinoza escribe: si los hombres pudieran conducir todos sus asuntos según un criterio firme, o si la fortuna les fuera siempre favorable, nunca serían víctimas de la superstición. ¿No es reveladora esta conexión que establece entre incertidumbre existencial y pensamiento supersticioso? Pero ¿cómo funciona exactamente este mecanismo? Según Spinoza, cuando nos enfrentamos a eventos que no podemos controlar ni comprender completamente, como la muerte, especialmente la muerte de figuras poderosas como un papa, experimentamos miedo. Este miedo nos lleva a buscar desesperadamente algún tipo de control o comprensión, aunque sea ilusorio. ¿No explica esto por qué las interpretaciones supersticiosas florecen especialmente en momentos de crisis colectiva o incertidumbre social? El miedo y la esperanza constituyen, para Spinoza, las dos pasiones fundamentales que alimentan la superstición. ¿No es fascinante cómo estas dos emociones, aparentemente opuestas, trabajan juntas para mantenernos prisioneros del pensamiento supersticioso? El miedo nos hace temer consecuencias terribles si no interpretamos correctamente las señales divinas, mientras que la esperanza nos hace creer que, si interpretamos adecuadamente estos mensajes, podríamos obtener algún beneficio o protección. En el caso de la muerte de un papa durante la Pascua,
El miedo podría manifestarse como ansiedad ante un posible castigo divino o una era de calamidades, mientras que la esperanza podría expresarse como la expectativa de una renovación espiritual o la llegada de un líder más iluminado. ¿No vemos este patrón repetirse constantemente en la historia humana ante eventos significativos? La búsqueda de sentido representa otro pilar fundamental de la superstición según el análisis spinoziano. Los seres humanos somos criaturas narradoras por naturaleza. Necesitamos encajar los eventos en historias coherentes que les den significado. ¿Acaso no resulta psicológicamente más reconfortante creer que la muerte de un papa durante la Pascua significa algo en un gran plan divino, en lugar de aceptarla como un evento natural cuya coincidencia temporal con una festividad religiosa es puramente casual? Esta necesidad de sentido se conecta con lo que Spinoza denominaba conocimiento del primer género, o conocimiento por experiencia vaga. Formamos ideas confusas basadas en signos, relatos y experiencias fragmentarias. ¿No es esto exactamente lo que ocurre cuando las personas comparten anécdotas, profecías supuestamente cumplidas o interpretaciones esotéricas sobre la muerte de un líder religioso en una fecha simbólica? El papel de la imaginación en la superstición resulta crucial para comprender cómo funciona este fenómeno psicológico. Para Spinoza, la imaginación no es intrínsecamente negativa. Es simplemente nuestra capacidad de formar imágenes mentales que pueden o no corresponder adecuadamente con la realidad. El problema surge cuando confundimos estas construcciones imaginativas con conocimiento adecuado. Cuando nuestra mente se enfrenta a vacíos de conocimiento, como las causas exactas de la muerte de un papa o el significado último de tal evento, la imaginación rápidamente llena esos vacíos con narrativas que refuerzan nuestras creencias preexistentes. No es sorprendente cómo diferentes grupos religiosos pueden interpretar exactamente el mismo evento, la muerte de un papa durante la Pascua, de maneras radicalmente distintas, cada uno viendo en él la confirmación de sus propias doctrinas. La superstición, según Spinoza, también cumple una función social crucial. Proporciona consuelo colectivo ante lo desconocido y crea vínculos comunitarios a través de interpretaciones compartidas. No observamos cómo las comunidades religiosas se unen más estrechamente en torno a interpretaciones supersticiosas de eventos significativos. Este aspecto social explica en parte la extraordinaria resistencia de la superstición incluso en sociedades científicamente avanzadas. La muerte del Papa como fenómeno social. ¿Qué hace que la muerte de un papa genere tal conmoción colectiva, especialmente cuando coincide con una fecha tan simbólica como la Pascua? Para comprender este fenómeno desde una perspectiva spinoziana, debemos analizar tanto el simbolismo cultural del papado como los mecanismos psicosociales que operan en la interpretación colectiva de eventos significativos. La figura papal ocupa un lugar único en la psique colectiva occidental, independientemente de las creencias religiosas individuales. El Papa no es simplemente el líder de la Iglesia Católica, es el heredero de una tradición que se remonta 2 milenios, supuestamente conectado directamente con el apóstol Pedro y por extensión con Jesucristo mismo. ¿No resulta fascinante cómo esta cadena ininterrumpida de sucesión apostólica crea una percepción de continuidad histórica que pocas instituciones humanas pueden igualar? Esta percepción de continuidad histórica dota al papado de un aura casi sobrenatural. Para muchos creyentes, el Papa no es simplemente un hombre, sino el vicario de Cristo en la tierra. Podemos sorprendernos entonces de que su muerte sea interpretada no como un simple evento biológico, sino como un acontecimiento cósmico cargado de significado trascendental.
Lo que Spinoza nos ayudaría a comprender es cómo esta percepción del papado como institución semidivina es en realidad una construcción social e histórica que hemos naturalizado. El filósofo nos invitaría a examinar las causas históricas concretas que llevaron al desarrollo de esta institución y su simbolismo, en lugar de aceptar acríticamente su supuesta naturaleza sobrenatural. No es precisamente este tipo de análisis crítico lo que provocó la furia de las autoridades religiosas contra Spinoza en su época. La Pascua, por su parte, representa la celebración central del cristianismo, la conmemoración de la muerte y resurrección de Jesucristo. Este período está impregnado de simbolismo sobre muerte y renacimiento, sacrificio y redención. ¿Acaso existe un momento más cargado simbólicamente en el calendario cristiano que la Semana Santa? Cuando la muerte de un papa coincide con esta fecha, se produce una superposición de símbolos que amplifica enormemente el potencial para interpretaciones supersticiosas. La convergencia de estos dos elementos simbólicamente poderosos, la muerte de un papa y la celebración de la Pascua, crea lo que podríamos llamar, en términos spinozianos, una tempestad perfecta para el pensamiento imaginativo del primer género. ¿No es inevitable que muchas personas vean en esta coincidencia temporal algo más que un simple azar? Para una mente ya predispuesta a la interpretación religiosa del mundo, tal coincidencia difícilmente puede ser casual. Spinoza nos invitaría a considerar cómo nuestras mentes, operando bajo el primer género de conocimiento, confunden correlación con causalidad. El hecho de que dos eventos significativos ocurran simultáneamente implica necesariamente una conexión causal entre ellos, ¿o es nuestra tendencia a buscar patrones y significados la que crea esta conexión en nuestra imaginación? El papel de los medios de comunicación en la amplificación y difusión de interpretaciones supersticiosas resulta fundamental en la era moderna. ¿No es llamativo cómo los titulares sensacionalistas sobre la muerte del Papa en Pascua pueden alimentar interpretaciones apocalípticas o milenaristas? Los medios, a menudo buscando maximizar audiencias, tienden a enfatizar precisamente aquellos aspectos que estimulan reacciones emocionales intensas, incluido el asombro ante supuestas señales o coincidencias significativas. Las redes sociales han intensificado exponencialmente este fenómeno. No es sorprendente la velocidad con que interpretaciones supersticiosas pueden viralizarse globalmente en cuestión de horas. Spinoza, que analizó meticulosamente cómo se propagan las pasiones en las multitudes, habría encontrado en nuestros modernos mecanismos de viralización digital una confirmación inquietante de sus teorías sobre el contagio emocional colectivo. La muerte de un papa durante la Pascua también activa lo que Spinoza llamaría pasiones tristes, el miedo ante lo desconocido, la ansiedad por el futuro de la institución, la incertidumbre sobre el sucesor. Estas pasiones crean un terreno fértil para la superstición, ya que aumentan nuestra receptividad a explicaciones que prometen algún tipo de certeza o consuelo, aunque sea ilusorio. ¿No buscamos todos algún tipo de seguridad psicológica cuando nos enfrentamos a eventos que nos recuerdan nuestra mortalidad y la fragilidad de nuestras instituciones? Para muchos creyentes, además, la muerte de un papa durante la Semana Santa podría evocar paralelismos con el sacrificio de Cristo. ¿No es tentador establecer conexiones simbólicas entre el sufrimiento del pontífice y la pasión de Cristo que se conmemora en esos días? Estas asociaciones simbólicas, aunque comprensibles desde una perspectiva psicológica, representarían para Spinoza ejemplos de cómo la imaginación puede llevarnos a confundir nuestras asociaciones mentales con la estructura real de la causalidad en el mundo. En términos spinozianos, el fenómeno social de la muerte papal ilustra perfectamente cómo los seres humanos tendemos a interpretar eventos naturales a través de lo que él llamaba la imaginación teleológica.
la tendencia a atribuir propósitos y finalidades a procesos naturales que en realidad operan según una causalidad necesaria sin propósito inherente. No es precisamente esta tendencia teleológica la que nos lleva a preguntar por qué tuvo que morir precisamente en Pascua, como si hubiera una razón o propósito detrás de esta coincidencia temporal. ¿Qué nos diría Spinoza ante todo esto? Probablemente nos invitaría a distinguir entre el legítimo dolor por la pérdida de un líder espiritual y las interpretaciones supersticiosas que confunden nuestra comprensión de las verdaderas causas naturales. Nos animaría a transformar nuestras pasiones tristes en un conocimiento más adecuado que nos liberara de la tiranía del miedo y la superstición, permitiéndonos contemplar incluso la muerte, esa realidad inevitable para todos los seres vivos, con serenidad filosófica. El conocimiento inadecuado. ¿Cómo distinguir entre lo que realmente sabemos y lo que solo creemos saber? ¿Por qué, incluso en nuestra era de avances científicos sin precedentes, seguimos interpretando eventos como la muerte de un papa durante la Pascua a través del lente de la superstición? Para responder a estas preguntas cruciales, debemos adentrarnos en uno de los aspectos más revolucionarios del pensamiento spinoziano, su teoría de los géneros de conocimiento. Spinoza distingue tres géneros de conocimiento, una jerarquía epistemológica que transforma nuestra comprensión de cómo conocemos el mundo. ¿No resulta revelador que la mayoría de nuestras interpretaciones supersticiosas correspondan precisamente al nivel más bajo de esta jerarquía? El primer género de conocimiento, que Spinoza denomina opinión o imaginación, se basa en la experiencia sensorial fragmentaria, los rumores, las tradiciones y las asociaciones mentales accidentales. No es exactamente así como se forman y propagan las interpretaciones supersticiosas sobre la muerte de un papa durante la Pascua. Alguien señala la extraña coincidencia. Otro recuerda una supuesta profecía, un tercero menciona un presagio similar del pasado. De esta manera, a través de asociaciones mentales y experiencias fragmentarias, se construye colectivamente una narrativa supersticiosa que carece de fundamento racional. El segundo género de conocimiento, que Spinoza llama razón, consiste en nociones comunes e ideas adecuadas de las propiedades de las cosas. Este conocimiento nos permite comprender las causas reales de los fenómenos en lugar de contentarnos con explicaciones imaginativas. ¿No sería este el nivel al que deberíamos aspirar cuando analizamos eventos como la muerte de un papa? En lugar de buscar significados ocultos, podríamos examinar las causas médicas precisas del fallecimiento, los procesos históricos que configuraron la institución papal, los mecanismos psicológicos que nos llevan a buscar patrones donde solo hay coincidencias. El tercer género, la ciencia intuitiva, representa el conocimiento más perfecto, la comprensión de las cosas a través de su esencia o causa próxima. Es la capacidad de ver lo particular desde la perspectiva de lo eterno y necesario. ¿No resulta fascinante que Spinoza considerara este nivel de conocimiento como una forma de unión intelectual con la totalidad de la naturaleza, una especie de éxtasis racional que nos libera de la tiranía de las pasiones? La distinción entre ideas adecuadas e inadecuadas resulta fundamental para comprender cómo la superstición distorsiona nuestra percepción de la realidad. Para Spinoza, una idea adecuada representa su objeto fielmente y contiene en sí misma los criterios de su verdad. No es exactamente lo opuesto a la idea supersticiosa, que proyecta sobre el mundo nuestros temores y esperanzas en lugar de representarlo adecuadamente. Las ideas inadecuadas surgen cuando conocemos las cosas por sus efectos sin entender sus causas. ¿No es precisamente esto lo que ocurre cuando interpretamos la muerte de un papa durante la Pascua como un signo, sin comprender las causas naturales que produjeron tanto el fallecimiento como su coincidencia temporal con la festividad religiosa?
La confusión entre causalidad y coincidencia representa uno de los errores fundamentales que Spinoza identifica en el pensamiento supersticioso. Nuestra mente tiene una tendencia natural a establecer conexiones causales entre eventos que simplemente ocurren simultáneamente o en secuencia. ¿No es asombroso cómo este sesgo cognitivo, identificado por Spinoza en el siglo XVII, ha sido confirmado por innumerables estudios psicológicos contemporáneos? Cuando dos eventos significativos coinciden, como la muerte de un papa y la celebración de la Pascua, nuestra mente inmediatamente busca una conexión causal entre ellos, aunque tal conexión no exista en la realidad. ¿Por qué nos resulta tan difícil aceptar que algunas coincidencias son simplemente eso, coincidencias? ¿No será porque la idea de un universo donde algunas cosas suceden por puro azar resulta más aterradora que la ficción reconfortante de un mundo donde todo tiene un significado y propósito? La teleología ilusoria constituye otro componente esencial del pensamiento supersticioso que Spinoza desmonta meticulosamente. La tendencia a creer que los eventos naturales ocurren con algún propósito o intención está tan arraigada en nuestra forma de pensar que resulta casi invisible. No nos preguntamos instintivamente ¿para qué ocurren ciertos acontecimientos, como si la naturaleza operara según fines predeterminados? En su Ética, Spinoza dedica un apéndice completo a criticar esta visión teleológica de la naturaleza. Los hombres suponen comúnmente que todas las cosas naturales actúan, como ellos mismos, por un fin, y aún más, dan por sentado que Dios mismo dirige todas las cosas hacia un cierto fin, pues dicen que Dios ha hecho todas las cosas para el hombre, y ha hecho al hombre para que le rinda culto. ¿No vemos esta misma estructura de pensamiento cuando se interpreta la muerte de un papa durante la Pascua como algo que sucede por alguna razón o que tiene un significado especial? Para Spinoza, la naturaleza no actúa según fines, simplemente sigue necesariamente de las leyes inmutables que constituyen su esencia. La coincidencia entre la muerte papal y la festividad religiosa no tiene ningún para qué inherente, solo adquiere significado teleológico en nuestra imaginación. El antropomorfismo religioso representa otra forma de conocimiento inadecuado que Spinoza critica implacablemente. Proyectamos características humanas, voluntad, intenciones, emociones, sobre la divinidad, creando un Dios a nuestra imagen y semejanza. No es precisamente este antropomorfismo el que nos lleva a interpretar eventos naturales como mensajes o señales divinas, como si Dios fuera un comunicador que utiliza coincidencias para transmitirnos información. Para Spinoza, este antropomorfismo constituye el núcleo mismo de la superstición religiosa. Su concepción de Dios como la sustancia infinita que se expresa necesariamente según leyes inmutables elimina la posibilidad misma de señales divinas o intervenciones sobrenaturales. ¿No resulta liberador pensar que la naturaleza no está constantemente enviándonos mensajes crípticos que debemos descifrar bajo pena de desgracia? La paradoja del conocimiento inadecuado es que, aunque nos mantiene en la servidumbre de las pasiones y la superstición, contiene en sí mismo la semilla de nuestra liberación. Como señala Spinoza, el conocimiento del mal es un conocimiento inadecuado. ¿No es fascinante que la toma de conciencia sobre nuestras propias limitaciones epistemológicas constituya el primer paso hacia la libertad intelectual? La psicología de las masas. ¿Por qué las interpretaciones supersticiosas de eventos como la muerte de un papa durante la Pascua se propagan con tanta rapidez y eficacia en grupos humanos? ¿Cómo explicaría Spinoza los fenómenos de histeria colectiva o pánico moral que suelen acompañar a acontecimientos de gran impacto simbólico? El contagio emocional representa uno de los mecanismos fundamentales que Spinoza identifica en su análisis de la psicología social.
En la tercera parte de la Ética, Spinoza formula lo que podríamos considerar una teoría primitiva, pero sorprendentemente precisa del contagio afectivo. Por el solo hecho de imaginar que una cosa semejante a nosotros experimenta algún afecto, experimentamos un afecto semejante. ¿No es esto exactamente lo que ocurre cuando las emociones de asombro, temor o reverencia se propagan viralmente en comunidades tras la muerte de un líder religioso en una fecha simbólica? Este mecanismo psicológico opera con particular intensidad en momentos de incertidumbre o conmoción colectiva. ¿No hemos observado cómo, tras la muerte de figuras públicas significativas, las emociones parecen amplificarse y contagiarse exponencialmente, creando un clima propicio para interpretaciones supersticiosas? Spinoza comprendió que nuestras emociones no son fenómenos puramente individuales, sino que están profundamente entrelazadas con las de quienes nos rodean. La imitación afectiva, concepto spinoziano que anticipa teorías contemporáneas sobre neuronas espejo, explica por qué tendemos naturalmente a sincronizar nuestros estados emocionales con los de nuestros semejantes. ¿No resulta revelador que este mecanismo, que evolucionó probablemente como una adaptación social beneficiosa, pueda convertirse en el vehículo perfecto para la propagación de interpretaciones supersticiosas? El refuerzo social de la creencia constituye otro elemento crucial en la psicología de masas que Spinoza analiza con notable lucidez. Cuando múltiples personas comparten y validan mutuamente una interpretación supersticiosa, esta adquiere una apariencia de verdad que resulta extremadamente difícil de cuestionar. ¿No es fascinante cómo la mera repetición de una idea por múltiples fuentes incrementa exponencialmente su credibilidad percibida? Este fenómeno, que los psicólogos contemporáneos denominan cascada informativa, crea cámaras de eco donde interpretaciones supersticiosas circulan y se amplifican sin encontrar resistencia crítica. ¿No vemos esto constantemente en las redes sociales, donde interpretaciones esotéricas sobre la muerte de un papa durante la Pascua pueden viralizarse y ser aceptadas como evidentemente verdaderas, simplemente porque muchas personas las comparten simultáneamente? La autoridad como validación representa otro mecanismo psicosocial que Spinoza identifica en su análisis de la superstición. Cuando figuras de autoridad, ya sean líderes religiosos, académicos respetados o celebridades influyentes, respaldan interpretaciones supersticiosas, estas adquieren un peso y credibilidad desproporcionados. ¿No es llamativo cómo una misma interpretación puede ser descartada como absurda cuando la propone una persona común, pero aceptada respetuosamente cuando proviene de una figura de autoridad? En su tratado teológico-político, Spinoza analiza cómo las autoridades religiosas a menudo fomentan interpretaciones supersticiosas para mantener a las masas en un estado de temor que favorece la obediencia. ¿No es inquietante pensar que algunas interpretaciones supersticiosas sobre eventos como la muerte de un papa podrían servir también hoy a intereses institucionales específicos? La función social de la superstición constituye quizás el aspecto más fascinante del análisis spinoziano de la psicología de masas. Lejos de ser simplemente un error cognitivo individual, la superstición cumple funciones psicológicas y sociales importantes que explican su persistencia a través de los siglos y culturas. ¿No proporciona la superstición un sentido de control ilusorio frente a lo impredecible? Cuando interpretamos la muerte de un papa durante la Pascua como parte de un plan divino o una señal con significado específico, transformamos un evento perturbador e impredecible en algo que podemos, al menos, pretender comprender.
¿No resulta psicológicamente más reconfortante creer que existe algún orden o propósito detrás de acontecimientos aparentemente azarosos? La superstición también refuerza los vínculos comunitarios al proporcionar interpretaciones compartidas que fortalecen la identidad grupal. ¿No hemos observado cómo las comunidades religiosas se unen más estrechamente en torno a interpretaciones colectivas de eventos significativos? Este aspecto social de la superstición explica por qué resulta tan resistente a la crítica racional. Cuestionar una creencia supersticiosa no es simplemente desafiar una idea, sino potencialmente amenazar los vínculos sociales construidos en torno a ella. Las profecías autocumplidas representan otro mecanismo psicosocial que Spinoza identifica como parte de la dinámica de la superstición colectiva. Cuando un grupo cree firmemente que cierto evento, como la muerte de un papa durante la Pascua, significa algo específico o desencadenará determinadas consecuencias, puede modificar inconscientemente su comportamiento de manera que aumenta la probabilidad de que esas consecuencias efectivamente ocurran. ¿No es asombroso cómo nuestras creencias sobre el mundo pueden terminar moldeando el mundo mismo para confirmar esas creencias? La polarización grupal, un fenómeno que los psicólogos sociales contemporáneos han estudiado extensivamente, también encuentra su anticipación en el análisis spinoziano de las dinámicas de masas. Cuando grupos de personas con ideas similares discuten entre sí, tienden a adoptar posiciones más extremas que las que sostenían individualmente. ¿No explica esto por qué las interpretaciones supersticiosas tienden a volverse progresivamente más extremas y elaboradas a medida que circulan dentro de comunidades de creyentes? El fenómeno de la disonancia cognitiva, aunque no nombrado así por Spinoza, está implícito en su análisis de cómo las personas se aferran a interpretaciones supersticiosas incluso frente a evidencia contradictoria. Una vez que hemos invertido emocionalmente en una creencia, como la idea de que la muerte de un papa durante la Pascua tiene un significado sobrenatural específico, experimentamos malestar psicológico ante información que la contradice. No es sorprendente cómo este malestar nos lleva a distorsionar, ignorar o reinterpretar la evidencia para mantener intacta nuestra creencia original. La economía psíquica de la superstición resulta especialmente relevante para comprender su persistencia. Para Spinoza, abandonar creencias supersticiosas requiere un esfuerzo cognitivo significativo. Debemos reemplazar explicaciones simples y emocionalmente satisfactorias con análisis complejos de cadenas causales naturales. ¿No es más fácil y reconfortante creer que la muerte de un papa durante la Pascua es una señal divina que analizar meticulosamente los procesos biológicos, históricos y sociales que convergen en tal evento? La liberación por el conocimiento. Es posible liberarnos de las cadenas de la superstición. Existe un camino hacia la libertad intelectual que nos permita contemplar eventos como la muerte de un papa durante la Pascua sin recurrir a interpretaciones supersticiosas. La respuesta de Spinoza es un rotundo sí, y ese camino es lo que denomina su proyecto de emancipación. El proyecto emancipatorio spinoziano no consiste en negar o suprimir nuestras emociones y pasiones, lo que resultaría imposible según su psicología, sino en comprenderlas adecuadamente como efectos necesarios de causas naturales. ¿No resulta liberador pensar que podemos transformar nuestra relación con las pasiones sin pretender vanamente eliminarlas? Para Spinoza, la libertad no consiste en un mítico libre albedrío independiente de la causalidad natural, sino en la capacidad de comprender las causas que determinan nuestros deseos y emociones. ¿No es fascinante que esta concepción de la libertad como comprensión de la necesidad anticipe aspectos fundamentales del psicoanálisis y otras psicoterapias contemporáneas? La potencia del intelecto constituye el instrumento fundamental para nuestra liberación. En la quinta parte de la
Ética, Spinoza desarrolla lo que podríamos llamar una terapéutica racional de las pasiones. Un afecto que es una pasión deja de ser una pasión tan pronto como nos formamos de él una idea clara y distinta. No es extraordinario que Spinoza, 3 siglos antes que la terapia cognitiva, propusiera que podemos transformar nuestras reacciones emocionales inadecuadas mediante su comprensión racional. Aplicado a nuestro caso de estudio, esto significa que podemos transformar el miedo supersticioso ante la muerte de un papa durante la Pascua en una comprensión serena de las causas naturales de tal coincidencia. No experimentamos todos cierto alivio cuando logramos comprender racionalmente eventos que inicialmente nos parecían misteriosos o amenazantes. El tránsito de la pasividad a la actividad representa otro aspecto crucial del proyecto emancipatorio spinoziano. Para Spinoza, somos pasivos cuando nos dejamos arrastrar por ideas inadecuadas y emociones que no comprendemos. Somos activos cuando operamos desde ideas adecuadas y emociones que comprendemos claramente. No es precisamente esta transición de la pasividad supersticiosa a la actividad racional lo que necesitamos colectivamente ante fenómenos como la muerte de un papa durante la Pascua. La diferencia entre estas dos posiciones es radical. En la pasividad supersticiosa somos espectadores temerosos que buscan signos y mensajes en eventos naturales. En la actividad racional somos agentes conscientes que comprenden las verdaderas causas naturales y pueden relacionarse adecuadamente con ellas. ¿No preferirías habitar un mundo donde comprendes las causas reales de los acontecimientos en lugar de uno poblado por fantasmas, presagios y señales misteriosas? La universalidad del conocimiento adecuado constituye otro pilar del proyecto emancipatorio spinoziano. A diferencia de las interpretaciones supersticiosas que varían enormemente entre culturas y épocas, el conocimiento adecuado de las causas naturales es potencialmente universal. No es revelador que mientras las interpretaciones supersticiosas sobre la muerte de un papa pueden ser radicalmente distintas entre diferentes grupos religiosos, la comprensión médica de las causas de la muerte sería la misma para cualquier observador racional. Esta universalidad potencial del conocimiento adecuado proporciona la base para una comunidad humana unida por la razón en lugar de dividida por supersticiones particulares. ¿No es este precisamente el tipo de comunidad global que necesitamos en un mundo cada vez más interconectado, pero amenazado por divisiones ideológicas y religiosas? La serenidad filosófica o beatitud representa el estado mental que Spinoza describe como resultado de la comprensión adecuada de la realidad. No se trata de una felicidad transitoria basada en circunstancias externas favorables, sino de una paz interior duradera que surge del conocimiento. ¿No es esta serenidad precisamente lo opuesto al estado de agitación emocional que las interpretaciones supersticiosas provocan ante eventos como la muerte de un papa durante la Pascua? En la proposición final de la Ética, Spinoza escribe: la beatitud no es el premio de la virtud, sino la virtud misma. Y no gozamos de ella porque reprimamos nuestras concupiscencias, sino que, al contrario, porque gozamos de ella, podemos reprimir nuestras concupiscencias. ¿No es maravilloso pensar que la recompensa de la comprensión racional no es algo externo que debamos esperar, sino la experiencia misma de comprender adecuadamente? La alegría activa que surge del conocimiento adecuado representa para Spinoza la emoción más poderosa y liberadora. A diferencia del miedo supersticioso que disminuye nuestra potencia de actuar, la alegría que acompaña a la comprensión racional incrementa nuestra capacidad de afectar y ser afectado. ¿No experimentamos todos esa peculiar alegría intelectual cuando súbitamente comprendemos algo que antes nos resultaba confuso o misterioso? La memoria emancipada constituye otro aspecto fascinante del proyecto liberador spinoziano. Cuando nos liberamos de interpretaciones supersticiosas, transformamos también nuestra relación con el pasado.
Ya no lo vemos como un repositorio de señales y presagios, sino como una cadena de eventos naturales comprensibles racionalmente. ¿No sería transformador contemplar la historia de la institución papal, por ejemplo, como un proceso histórico natural, en lugar de una cadena de intervenciones sobrenaturales? El aspecto comunitario de la emancipación resulta fundamental en el pensamiento spinoziano. Para Spinoza, la liberación intelectual no es un proyecto meramente individual, sino colectivo. Nada es más útil al hombre que el hombre mismo. ¿No es inspirador pensar que nuestra propia liberación de la superstición contribuye potencialmente a la emancipación de otros, creando comunidades basadas en el conocimiento compartido en lugar del miedo compartido? La dimensión ética de la liberación intelectual no puede subestimarse. Para Spinoza, el conocimiento adecuado no es simplemente una cuestión epistemológica, sino profundamente ética. Nos permite relacionarnos con otros seres humanos y con la naturaleza de manera más adecuada y benéfica. ¿No es precisamente esta dimensión ética lo que hace que la lucha contra la superstición sea mucho más que una cuestión académica? El amor intelectual representa la culminación del proyecto emancipatorio spinoziano. En la quinta parte de la Ética, Spinoza introduce el concepto de amor intellectualis Dei, amor intelectual de Dios naturaleza, un estado mental que combina el conocimiento adecuado de la realidad con una profunda alegría y amor hacia la totalidad. ¿No es fascinante que para Spinoza la máxima realización intelectual sea simultáneamente una experiencia afectiva de unión con la totalidad de la naturaleza? Este amor intelectual nos permite contemplar incluso eventos perturbadores como la muerte, sea de un papa o de cualquier ser humano, con una serenidad que no niega el dolor, pero lo transforma en comprensión. ¿No es esta precisamente la actitud que necesitamos cultivar colectivamente ante los inevitables ciclos de vida y muerte que constituyen la trama de nuestra existencia? Spinoza en el siglo XXI. ¿Qué diría Spinoza si pudiera observar nuestro mundo contemporáneo? ¿Cómo aplicaría su análisis de la superstición a una sociedad dominada por la tecnología digital, los medios de comunicación de masas y las redes sociales? A primera vista, podríamos pensar que la superstición ha retrocedido ante el avance científico, pero una mirada más atenta revela un panorama mucho más complejo y fascinante. Las supersticiones contemporáneas han evolucionado adoptando formas sofisticadas que pueden pasar desapercibidas precisamente por su apariencia moderna. ¿No es curioso cómo incluso personas con educación científica pueden sostener creencias irracionales sobre coincidencias significativas, energías misteriosas o sincronicidades cósmicas? La muerte de un papa durante la Pascua sería interpretada hoy no solo desde marcos religiosos tradicionales, sino también desde perspectivas New Age, teorías conspirativas o sistemas de creencias híbridos que mezclan espiritualidad y pseudociencia. Spinoza observaría que estas nuevas formas de superstición mantienen la misma estructura psicológica que identificó en el siglo XVII. Siguen basándose en el miedo, la esperanza y la ignorancia de las causas naturales, pero ahora aparecen envueltas en un lenguaje que imita la jerga científica o tecnológica. No es revelador cómo términos como energía, vibración o campo cuántico son apropiados por discursos supersticiosos para darse un barniz de credibilidad contemporánea. La persistencia de la teleología ilusoria en plena era científica resultaría particularmente interesante para Spinoza. A pesar de nuestra comprensión del universo como un sistema regido por leyes físicas impersonales, seguimos interpretando instintivamente los acontecimientos significativos como si tuvieran un propósito inherente. No seguimos preguntándonos por qué
Ocurren eventos como la muerte de un líder espiritual en una fecha simbólica, como si el universo tuviera intenciones o enviara mensajes. Las redes sociales y la desinformación representan un fenómeno que Spinoza encontraría fascinante en su análisis de la propagación contemporánea de supersticiones. Si en su época las interpretaciones supersticiosas se difundían a través de sermones, rumores y panfletos, hoy pueden viralizarse globalmente en cuestión de minutos. No es alarmante cómo las plataformas digitales, con sus algoritmos diseñados para maximizar el engagement, tienden a amplificar precisamente el tipo de contenido emocional y sensacionalista que caracteriza a las interpretaciones supersticiosas. Las cámaras de eco digitales crean entornos donde las interpretaciones supersticiosas pueden florecer sin encontrar resistencia crítica. Cuando alguien comienza a interactuar con contenido sobre señales apocalípticas o profecías cumplidas relacionadas con la muerte de un papa durante la Pascua, los algoritmos le mostrarán cada vez más contenido similar, creando una realidad informativa distorsionada. ¿No es este mecanismo algorítmico una versión tecnológicamente potenciada del contagio emocional y refuerzo social que Spinoza analizó? Lo que Spinoza encontraría especialmente preocupante es cómo estas burbujas informativas erosionan la base misma del conocimiento compartido que hace posible el diálogo racional. Cuando diferentes comunidades viven en ecosistemas informativos radicalmente distintos, cada una con sus propias verdades y explicaciones supersticiosas, ¿cómo podemos construir ese proyecto colectivo de emancipación intelectual que Spinoza consideraba esencial? El secularismo y la religiosidad en las sociedades contemporáneas presentarían para Spinoza un panorama paradójico. Por un lado, muchas sociedades se han secularizado formalmente. Por otro, formas de pensamiento supersticioso siguen prosperando bajo apariencias nuevas. No es sorprendente cómo el retroceso de las religiones tradicionales en muchas sociedades ha sido acompañado no por un avance del pensamiento racional, sino por la proliferación de espiritualidades individualizadas, terapias pseudocientíficas y diversas formas de pensamiento mágico. Spinoza probablemente identificaría en este fenómeno una confirmación de su tesis. La superstición no es simplemente un producto de las instituciones religiosas, sino una tendencia psicológica profundamente arraigada que encuentra siempre nuevos canales de expresión. Cuando las formas tradicionales de religiosidad pierden influencia, el mismo impulso supersticioso emerge en nuevas configuraciones adaptadas al contexto contemporáneo. No vemos esto claramente en la transformación de interpretaciones apocalípticas religiosas en teorías conspirativas seculares sobre eventos como la muerte de figuras públicas importantes. La neurociencia y los sesgos cognitivos representarían para Spinoza una fascinante confirmación científica de sus intuiciones psicológicas. Los avances en el estudio científico de la mente humana han identificado numerosos sesgos cognitivos que explican nuestra tendencia a formar interpretaciones supersticiosas. El sesgo de confirmación nos lleva a notar solo aquellas coincidencias que confirman nuestras creencias. La apofenia nos predispone a ver patrones significativos incluso en datos aleatorios. El sesgo de atribución nos inclina a asignar intencionalidad a eventos naturales. No resulta extraordinario que estos hallazgos de la ciencia cognitiva contemporánea validen en gran medida el análisis spinociano de la imaginación humana y sus mecanismos asociativos. Lo que Spinoza dedujo a través de la reflexión filosófica, la ciencia moderna lo ha confirmado mediante métodos experimentales. Nuestras mentes están estructuralmente predispuestas a formar interpretaciones supersticiosas, especialmente ante eventos emocionalmente significativos, como la muerte de un líder espiritual en una fecha simbólica.
La mercantilización de la superstición constituye otro aspecto del panorama contemporáneo que Spinoza encontraría digno de análisis. En nuestra economía de la atención, las interpretaciones supersticiosas sobre eventos significativos no son simplemente errores cognitivos, son productos rentables que generan clics, visualizaciones y engagement. No es revelador como tras cualquier evento con potencial para interpretaciones supersticiosas, como sería la muerte de un papa durante la Pascua, florecen inmediatamente videos, artículos y publicaciones que explotan nuestra fascinación por lo sobrenatural. Esta dimensión económica de la superstición contemporánea añade un nivel adicional de complejidad al análisis spinoziano. Ya no estamos lidiando simplemente con tendencias psicológicas naturales, sino con sistemas comerciales diseñados específicamente para amplificar y monetizar esas tendencias. ¿Cómo podríamos aplicar el proyecto emancipatorio spinoziano en un contexto donde poderosos intereses económicos se benefician precisamente de mantenernos en el primer género de conocimiento? El tribalismo epistémico representa quizás el desafío más preocupante para el proyecto spinoziano en el siglo XXI. La polarización creciente no solo divide a las personas en términos de valores o políticas, sino también en términos de qué consideran hechos y qué métodos aceptan para establecerlos. ¿No es alarmante cómo distintos grupos pueden desarrollar interpretaciones radicalmente incompatibles sobre eventos como la muerte de un papa, cada uno convencido no solo de la verdad de su interpretación, sino también de la mala fe de las interpretaciones alternativas? Esta fragmentación epistémica socava la premisa fundamental del proyecto emancipatorio spinoziano, la idea de que existe un conocimiento adecuado, potencialmente universal, al que todos podríamos acceder mediante el ejercicio correcto de nuestra razón. ¿Cómo podemos avanzar hacia una comunidad racional cuando los fundamentos mismos del diálogo racional parecen haberse erosionado? A pesar de estos desafíos, Spinoza mantendría su convicción en el poder liberador del conocimiento adecuado. Su filosofía nos recuerda que la verdad, aunque difícil de alcanzar en medio del ruido de interpretaciones supersticiosas, posee una coherencia y potencia inherentes que la distinguen del error. ¿No experimentamos todos ocasionalmente esa claridad reveladora cuando una explicación racional disipa súbitamente la niebla de la confusión supersticiosa? Más allá de la superstición, existe una forma de relacionarnos con eventos significativos, como la muerte de un papa durante la Pascua, que trascienda tanto la superstición como el frío reduccionismo. Podemos encontrar un equilibrio que honre la dimensión humana de tales acontecimientos sin caer en interpretaciones sobrenaturales. La filosofía spinoziana nos ofrece herramientas sorprendentemente útiles para esta tarea. La perspectiva spinoziana de eternidad, o subspecie aeternitatis, nos invita a contemplar los eventos particulares desde el punto de vista de la totalidad interconectada de la naturaleza. No se trata de negar la importancia de acontecimientos específicos, sino de comprenderlos adecuadamente como expresiones particulares de la causalidad natural infinita que constituye la realidad. ¿No resulta liberador poder contemplar incluso eventos dramáticos como la muerte con esta serenidad filosófica que no niega el dolor, pero lo sitúa en un contexto más amplio? Para Spinoza, contemplar las cosas desde la perspectiva de la eternidad no significa adoptar una mirada fría o desapegada, sino todo lo contrario. Es acceder a una forma más profunda de conexión con la realidad que trasciende las fluctuaciones emocionales superficiales de la superstición. ¿No sería esta forma de contemplación una respuesta más adecuada ante la muerte de un líder espiritual que las interpretaciones basadas en el miedo o el sensacionalismo? La muerte de un papa durante la Pascua, vista desde esta perspectiva, no pierde su significado histórico o emocional, pero este significado ya no depende de interpretaciones sobrenaturales.
podemos apreciar plenamente la relevancia cultural, histórica y humana del evento sin necesidad de postular intervenciones milagrosas o señales cósmicas. ¿No es esta forma de comprensión más respetuosa tanto con la realidad como con nuestra capacidad de entenderla? La compasión sin misticismo representa otro aspecto fundamental de la superación spinociana de la superstición. Spinoza nos invita a distinguir entre el legítimo dolor por la pérdida de una figura significativa y las interpretaciones supersticiosas que confunden nuestra comprensión de las causas naturales. No es posible mantener un profundo respeto por los sentimientos religiosos de quienes lamentan la muerte de un líder espiritual sin necesidad de endosar interpretaciones sobrenaturales del evento. Esta distinción resulta especialmente relevante en sociedades plurales donde conviven múltiples visiones del mundo. Podemos reconocer sinceramente el impacto emocional y cultural de eventos como la muerte de un líder religioso sin necesidad de compartir las interpretaciones teológicas específicas sobre su significado sobrenatural. ¿No contribuiría a este enfoque a una forma más respetuosa de coexistencia entre diferentes comunidades de creencias? La compasión spinociana se basa en el reconocimiento de nuestra común humanidad y vulnerabilidad, no en creencias compartidas sobre realidades sobrenaturales. ¿No es esta forma de compasión precisamente lo que necesitamos cultivar en sociedades cada vez más diversas y fragmentadas? Podemos acompañar genuinamente el duelo colectivo por la muerte de un papa sin necesidad de interpretar tal evento como una señal divina o un presagio. La comunidad y razón constituyen para Spinoza elementos inseparables de una sociedad verdaderamente libre. Su visión política, esbozada principalmente en el Tratado Teológico Político, propone una comunidad donde la razón compartida, no el miedo compartido, sea el fundamento del vínculo social. ¿No resulta inspiradora esta visión de una comunidad unida por la búsqueda colectiva de conocimiento adecuado en lugar de por supersticiones comunes? Esta comunidad racional no implica la eliminación de las emociones, lo que Spinoza consideraría imposible y contraproducente, sino su transformación mediante el conocimiento adecuado. El miedo supersticioso ante eventos como la muerte de un papa durante la Pascua podría transformarse en una comprensión compartida de la naturaleza, creando vínculos comunitarios basados en el conocimiento en lugar de la ignorancia. ¿No representaría esto un avance significativo en nuestra evolución cultural? La libertad de pensamiento, por la que Spinoza luchó y sufrió personalmente, constituye una precondición para esta comunidad racional. En un contexto en que las interpretaciones supersticiosas a menudo se imponen mediante presión social o incluso coerción institucional, defender el derecho a investigar racionalmente las causas naturales representa un acto de valor cívico. ¿No es fascinante que la defensa spinociana de la libertad intelectual, formulada en el siglo XVII, siga siendo tan relevante en nuestros debates contemporáneos sobre desinformación, posverdad y polarización? El amor intelectual como forma superior de comprensión representa quizás la propuesta más radical y transformadora de Spinoza. Este amor intellectualis Dei no es una fría operación intelectual, sino una forma de conocimiento que implica simultáneamente claridad conceptual y plenitud emocional. No es extraordinario que Spinoza, frecuentemente acusado de racionalismo frío, proponga como culminación de su filosofía una forma de amor. Este amor intelectual nos permite comprender nuestra conexión con la totalidad de la naturaleza, experimentando una alegría serena que trasciende tanto el miedo supersticioso como la indiferencia nihilista. Ante eventos como la muerte de un líder religioso, esta perspectiva nos permite honrar genuinamente su significado humano sin distorsionarlo mediante interpretaciones sobrenaturales. ¿No constituye esto una respuesta más madura y equilibrada que las reacciones habituales de pánico supersticioso o cinismo desdeñoso?
La dimensión afectiva de este conocimiento superior resulta crucial para comprender adecuadamente la propuesta spinosiana. No se trata simplemente de reemplazar emociones irracionales con razonamiento frío, sino de acceder a una forma de conocimiento que es simultáneamente racional y afectivamente potente. ¿No es precisamente esta integración de razón y afecto lo que más necesitamos para responder adecuadamente a eventos significativos, como la muerte de figuras públicas importantes? La aceptación de la finitud representa otro aspecto fundamental de la superación spinosiana de la superstición. Gran parte del pensamiento supersticioso surge de nuestra dificultad para aceptar la realidad de la muerte y la transitoriedad de todas las cosas. Las interpretaciones supersticiosas sobre la muerte de un papa durante la Pascua pueden verse como intentos de negar o trascender la finitud humana mediante narrativas sobrenaturales. ¿No sería más liberador aceptar plenamente la naturalidad de la muerte, incluso de las figuras más poderosas, como parte del orden necesario de la naturaleza? Para Spinoza, esta aceptación no implica resignación pasiva, sino comprensión activa. Comprender la necesidad natural de la finitud nos libera de la ansiedad supersticiosa ante la muerte y nos permite vivir más plenamente en el presente. ¿No es esta serenidad ante lo inevitable precisamente lo que distingue la sabiduría de la superstición? La transformación del duelo a través del conocimiento adecuado constituye una de las aplicaciones más profundas del pensamiento spinosiano. El dolor por la pérdida de figuras significativas, como sería un papa para muchos creyentes, no desaparece mediante la comprensión racional, pero se transforma cualitativamente. No hay una diferencia fundamental entre un duelo impregnado de miedo supersticioso y ansiedad apocalíptica y un duelo informado por la comprensión serena de la naturalidad de la muerte. Esta transformación del duelo tiene implicaciones prácticas importantes. Una comunidad que procesa colectivamente la muerte de un líder desde la comprensión racional estará mejor equipada para tomar decisiones sensatas sobre su futuro que una comunidad atrapada en interpretaciones supersticiosas que amplifican el miedo y la incertidumbre. No vemos frecuentemente cómo las reacciones supersticiosas ante la muerte de líderes pueden conducir a decisiones institucionales precipitadas o irracionales. La celebración de la vida como expresión de la potencia natural representa la alternativa spinosiana a la obsesión supersticiosa con presagios de muerte. Para Spinoza, cada ser expresa, según su naturaleza particular, la potencia infinita de la sustancia. La vida de un papa, como la de cualquier ser humano, puede celebrarse como una expresión única y valiosa de esta potencia natural, sin necesidad de narrativas sobrenaturales. ¿No sería esta celebración de la vida concreta y sus logros reales un homenaje más auténtico que interpretaciones basadas en supuestos significados ocultos de su muerte? ¿Qué nos enseña, finalmente, la perspectiva spinosiana sobre nuestra tendencia a interpretar supersticiosamente eventos significativos como la muerte de un papa durante la Pascua? ¿Qué lecciones podemos extraer de este análisis filosófico para nuestra vida cotidiana en un mundo saturado de interpretaciones competitivas sobre cada acontecimiento importante? Spinoza nos invita a una forma de sabiduría que no niega nuestras emociones, sino que las comprende en su verdadera naturaleza y causas. Frente a eventos impactantes que conmueven a sociedades enteras, podemos elegir entre dos caminos radicalmente distintos. Sucumbir al fascinante hechizo de las coincidencias significativas, buscando ansiosamente mensajes ocultos y presagios cósmicos, o embarcarnos en el desafiante pero liberador camino de la comprensión racional. Esta elección no es trivial ni meramente académica. La forma en que interpretamos colectivamente acontecimientos significativos, como la muerte de líderes espirituales, moldea profundamente nuestras respuestas emocionales.
nuestras decisiones institucionales y nuestra capacidad para construir comunidades basadas en el entendimiento mutuo en lugar del miedo compartido. La superstición, nos recuerda Spinoza, nunca es inocua. Arraigada en el miedo y la esperanza, esas pasiones fluctuantes que nos mantienen en servidumbre emocional, la interpretación supersticiosa de eventos significativos nos hace más vulnerables a la manipulación, más propensos a decisiones irracionales y menos capaces de enfrentar con serenidad los desafíos reales que confrontamos como sociedades. El verdadero legado del pensamiento spinoziano no consiste en negar el impacto emocional de momentos significativos como la muerte de figuras públicas importantes, sino en ofrecernos herramientas para vivenciar esos momentos con lucidez y profundidad auténticas. A través del conocimiento adecuado, podemos experimentar una forma más madura de conexión con estos acontecimientos, no basada en el temor supersticioso ante lo desconocido, sino en la comprensión serena de nuestra participación en el orden natural de las cosas. El proyecto emancipatorio de Spinoza, tan revolucionario en su época como relevante en la nuestra, nos recuerda que la libertad intelectual no es un lujo académico, sino una necesidad humana fundamental. Liberarnos del pensamiento supersticioso no implica empobrecimiento espiritual, sino todo lo contrario. Acceso a una forma más profunda y auténtica de relacionarnos con la realidad en todas sus dimensiones. Como escribió el propio filósofo en una de sus frases más célebres, todas las cosas excelentes son tan difíciles como raras. La liberación de la superstición es ciertamente difícil. Requiere esfuerzo intelectual, valor para cuestionar creencias arraigadas y disposición para enfrentar las incertidumbres de la existencia sin el consuelo ilusorio de explicaciones sobrenaturales. Es también, indudablemente, rara. Pocos logran sostener consistentemente esta claridad intelectual, especialmente ante eventos emocionalmente impactantes como la muerte. Sin embargo, esta dificultad y rareza no disminuyen, sino que aumentan el valor de este proyecto liberador. En un mundo donde proliferan interpretaciones supersticiosas cada vez más sofisticadas y tecnológicamente amplificadas, el esfuerzo por cultivar y compartir conocimiento adecuado se vuelve aún más urgente y valioso. Spinoza nos ofrece no solo un análisis implacable de los mecanismos de la superstición, sino también una visión inspiradora de las posibilidades de la libertad humana. Su filosofía nos invita a imaginar y construir comunidades basadas no en el miedo compartido ante lo desconocido, sino en la alegría compartida de la comprensión racional. Esta comunidad spinoziana, donde diferentes perspectivas culturales y religiosas podrían coexistir sin que ninguna imponga interpretaciones supersticiosas como verdades indiscutibles, sigue siendo un horizonte por construir. Ante cada evento significativo que conmueve a sociedades enteras, como sería la muerte de un papa durante la Pascua, enfrentamos nuevamente la opción entre reforzar narrativas supersticiosas que nos dividen o cultivar espacios de comprensión compartida que nos unen en nuestra común humanidad. La apuesta spinoziana por la razón, el conocimiento y la libertad intelectual no es una reliquia histórica, sino una invitación permanente a transformar nuestra relación con nosotros mismos, con los demás y con el mundo natural del que formamos parte. Es una invitación que podemos aceptar con renovada urgencia cada vez que nos enfrentamos a la tentación de interpretar los acontecimientos significativos de nuestro tiempo a través del lente distorsionador de la superstición. ¿No es este, después de todo, el verdadero tributo que podemos rendir a un pensador que en pleno siglo XVII tuvo el valor intelectual de desafiar las supersticiones de su época? Cultivar esa misma claridad intelectual ante las supersticiones de nuestro tiempo, contribuyendo así a crear espacios donde el conocimiento, la libertad y la comprensión mutua puedan florecer.